Tenemos un invitado hoy día de lujo para hablar de esta proyección internacional de la victoria de Gabriel Boric. Me refiero a Pablo Iglesias, ahí lo ven, investigador de la Universidad Abierta de Cataluña, presidente del Instituto República en la actualidad, pero también ex líder de Podemos y por supuesto ex vicepresidente del gobierno español. En una entrevista exclusiva para CNN Chile. Pablo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal, Mónica? Un placer enorme acompañaros en un momento tan hermoso para Chile y para todo el mundo. Me gustaría primero preguntarte desde el punto de vista político, ¿cómo ves? ¿Qué significa, no solo para Chile, sino en el fondo para la izquierda mundial, para América Latina, la victoria de Gabriel Boric? ¿Cómo la lees, cómo la ves? Es impresionante y la demostración de que se puede salir del neoliberalismo. Chile es un país en el que las políticas más agresivas de austeridad, las políticas que más violencia social generan, fueron aplicadas a sangre y fuego a través de un dispositivo militar, a través de un golpe de Estado y a través de una dictadura. En Chile empezó a hacerse, gracias a los Chicago Boys, lo que después Margaret Thatcher y Ronald Reagan aplicaron en los años 80. Eso convirtió en un modelo para los defensores de políticas que se han revelado históricamente ineficaces, las políticas neoliberales, a Chile en una referencia. Que los compañeros y compañeras de Apruebo Dignidad hayan sido capaces de leer algo que es un logro del pueblo chileno, que es ese impulso constituyente que se empieza a producir con el reventón social de 2019, creo que señala un camino en el que hay otros proyectos que además van más allá de la izquierda, que lo vamos a ver en Brasil con Lula, lo vamos a ver en Colombia con Petro, que son proyectos de país. Lo que ha ocurrido en Chile no es solamente que haya ganado el candidato de la izquierda, es que ha ganado una voluntad social que tiene un proyecto de país para Chile que tiene que ver básicamente con el sentido común, con construir instituciones de eso que en Europa se llamó Estado del Bienestar, de proteger la sanidad, de proteger la educación, ¿Pablo? De proteger los derechos sociales. ¿Hola? Sí, Hola, ahora, hola. En ese contexto, el propio candidato dijo que aceptó que el programa que proponía para la segunda vuelta, que claramente hay un cambio respecto, y me hago cargo yo de esa opinión, desde la primera vuelta a la segunda, como suele haber a todo esto en todas las elecciones, era de inspiración socialdemócrata, de alguna manera, que era aquello, que no era tampoco un programa propio de un gobierno de extrema izquierda, decía él, sino más bien socialdemócrata. Cuando se le preguntó a Isquia Siches, tú también la conoces a ella, y a él mismo, dijo sí, es un gobierno, por lo tanto hay cambio, pero tampoco es una ruptura total. Y decían también algunos integrantes de Apruebo Dignidad, como el diputado Gonzalo Vinter, que creer que esta victoria electoral era solo, era una victoria realmente 100% política, era sobreinterpretarlo, que aquí había muchos factores más. Bueno, a mí no me corresponde y no tengo la capacidad ni el conocimiento sobre Chile como para interpretar todos esos factores, pero creo que hay una cosa que es evidente. Defender lo que hace 40 años era un mínimo común denominador entre socialdemócratas y democristianos, en el año 2021 es enormemente radical. Es defender cosas muy sencillas, que la gente tiene derecho a una sanidad digna, que los niños y niñas tienen derecho a una escuela pública digna, que los salarios tienen que ser decentes, que tiene que haber un sistema de pensiones, que los servicios públicos son condición de posibilidad de la democracia. Eso, hace 40 años, es lo que decía la democracia cristiana y lo que decían los socialdemócratas. A día de hoy, yo creo que ese es un programa que se vincula con un sentido común general en Chile, pero también en otros países de América Latina, frente a la locura y a la ineficiencia económica del neoliberalismo. Pero tú coincides en el fondo que tiene una inspiración entonces socialdemócrata. Bueno, es verdad que hay quien dice que lo que hoy se podría definir como socialdemócrata se sitúa en una posición enormemente radical en un sentido positivo, de ir a la raíz de las cosas. Pero a nosotros eso también nos lo dijeron y para nosotros pues es un honor, claro que sí, que lo que nosotros estamos proponiendo es lo que la socialdemocracia históricamente abandonó. Desde que Tony Blair y Gerhard Schröder apostaron por la tercera vía, la socialdemocracia dejó de ser lo que fue y creo que la gente, más allá de etiquetas ideológicas, entiende que es de sentido común defender la sanidad, defender la educación y defender la justicia social. Pablo, vamos a volver después a otros temas políticos, pero antes quiero ir a un tema humano.
humano. Quiero que nos cuentes cuándo, cómo conoces a Gabriel Boric y qué recuerdos tienes de ese Gabriel Boric más joven. Uno lo entrevistó cuando era, no sé, dirigente estudiantil, cuando había ganado recién la FED y venía antes trabajando evidentemente, pero ¿cómo, cuándo lo conociste y cómo era esa conversación sobre el futuro, hacia dónde proyectaban el movimiento estudiantil y el movimiento político que encabezaban junto a otros también? Me conocí en Madrid hace algunos años, le llevé a tomar unos vinos a una taberna muy famosa de Madrid, La Venencia, en la calle Echegaray, donde sirven unos vinos del sur, unos vinos andaluces muy particulares, y recuerdo a Gabriel como un enamorado de su país con una enorme ilusión porque en Chile pudieran cambiar las cosas y porque de una vez por todas, la gente que lo tiene más difícil pudiera tener las oportunidades que históricamente solamente ha tenido una minoría de privilegiados. Creo que su experiencia en el movimiento estudiantil y su experiencia en los movimientos populares le convirtieron tanto a él como a esa generación de jóvenes cuadros, como a Camila, como a Giorgio, en gente capaz de leer una voluntad del pueblo chileno. Y eso ya lo notaba en la conversación de entonces, de hablar con un tipo enormemente sensible, enormemente inteligente y bueno, pues ahora me emociona mucho ver que es el presidente electo y que va a ser el presidente de la República. Ahora, volviendo a la política más contingente, ¿cuáles crees que son las claves del éxito de Apruebo Dignidad? ¿En qué sentido te lo digo? Ustedes también surgen como estos llamados por algunos movimientos jóvenes, movimientos de protesta, movimientos desde lo social, no desde los partidos políticos tradicionales, a eso me refiero, no a que no conformen partidos políticos, sino que no son, ni en España ni en Chile, no son representantes de los partidos políticos tradicionales, surgen de estos llamados, pongámosle como nombre, movimientos jóvenes. Y resulta que acá logran llegar al poder, para muchos contra todo pronóstico, y ustedes de a poco han ido escalando también en el poder, pero no han logrado ustedes encabezar gobierno. ¿A qué crees que se debe? ¿Cuál es la clave del éxito para así lograr ser cabeza de gobierno? Yo creo que la clave de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos tiempos es el reventón social chileno de 2019. Cómo una subida abusiva en los precios del transporte genera una revuelta popular que a priori podía tener muchas lecturas o caminar en direcciones muy diferentes. Yo creo que el talento de los movimientos populares chilenos y de las formaciones políticas de la izquierda, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, es ser capaces de acompañar al movimiento popular para traducir institucionalmente esa revuelta social en lo que ahora es una convención constitucional, un nuevo poder constituyente en Chile que dice, bueno, tenemos que dejar atrás la Constitución de Pinochet y hace falta construir un nuevo contrato social con todos los chilenos y todas las chilenas. En ese proceso creo que además ahí hay que destacar la inteligencia de las feministas chilenas, que creo que han tenido un papel determinante en la campaña, y una agudeza de lectura social de qué es lo que quiere el país. La razón por la que Boric es presidente, la razón por que Apruebo Dignidad ha ganado, es porque no solamente representan a la izquierda chilena, sino que representan una voluntad mayoritaria del pueblo de Chile para construir un nuevo contrato social de país donde la justicia social sea una realidad. Creo que esa es la clave del éxito. Nosotros, por desgracia, no hemos llegado tan lejos y tendremos que mirar Chile y aprender muchas cosas. Las mujeres siempre, Pablo, de izquierda, de derecha, de centro, siempre ahí con mucha lucidez. No, eso yo lo digo como broma, pero haciendo un homenaje más allá de la política contingente al movimiento feminista. Quiero preguntarte por qué tú mencionabas, no tenía por qué salir así a partir del estallido social, y resulta que Gabriel Boric tiene que, en este acuerdo el 15 de noviembre, en que se acuerda iniciar un plebiscito para una nueva constitución, él lo hace en contra de su propio sector, él lo hace en contra incluso de parte del Frente Amplio. Dice sí, pero su partido, Convergencia Social, de hecho lo pasa al Tribunal de Disciplina. El Partido Comunista no firma ese acuerdo porque encontraba que le faltaban cosas. Otros movimientos sociales creían que era una traición. ¿Cómo viste ese momento? Bueno, la política es el terreno de los audaces. Creo que la audacia implica que a veces tienes que decirle a tus propios compañeros que se pueden estar equivocando. Y creo que la historia suele dar la razón a los audaces y a día de hoy pues creo que muchos de los que criticaron algunas cosas que se hicieron en el pasado han comprendido que hubo que dar pasos necesarios para que hoy
los chilenos y las chilenas puedan celebrar tener a Boric como presidente electo y tener a Prueba Dignidad. En política es muy difícil tener éxito si de vez en cuando pues, no tomas una posición incómoda, una posición difícil. Nosotros también aprendimos eso. Quien quiera transformar las cosas, digamos, esperando que le echen flores siempre cuando hace un planteamiento, es mejor que no se dedique a la política. Quien quiere transformar las cosas, pues a veces tiene que decir cosas que no convencen a todo el mundo. Pablo, ¿cuánto crees tú que cuán necesario es ampliar las alianzas? Te escuchaba a ti en Radio SER en España y tienes pleno conocimiento, por eso te lo pregunto, que el Parlamento y el Senado, por ejemplo, y también la Cámara de Diputados están prácticamente neteados mitad y mitad, con divisiones dentro de cada uno de estos dos bloques, ¿no? Y ese es el punto también de cuánto tendrá que ampliar Apruebo Dignidad, ya es algo que comienza a conversarse acá en Chile. Decía el propio Gabriel Boric que tienen que trascender sus propias fronteras. ¿Cuánto se puede ampliar una coalición? ¿Cuánto se debiera ampliar? Y lo otro, pensando en el primer aliado que se pareciera como natural para esa alianza, el Partido Socialista. Ustedes mismos están gobernando en el gobierno que encabeza el PSOE, entonces tienen esa experiencia. ¿Te parece que es afín gobernar con el Partido Socialista, que hay que ampliar estas alianzas para tener éxito después en el gobierno? Porque si no, ganas el gobierno y ya está. La política es el terreno de las correlaciones de fuerzas y llegar al gobierno, esto lo decía Allende, no significa tomar al poder. Llegar al gobierno significa tener una parte de poder que te han entregado los ciudadanos, pero eso implica lidiar con muchas más dimensiones del poder, con los poderes económicos, que seguramente van a tener sus dificultades para aceptar determinadas cosas. Ya hemos visto la bajada de la bolsa, pero también con otras fuerzas políticas que legítimamente dicen, bueno, la correlación parlamentaria es la que es y por lo tanto hay que llegar a acuerdos. Bueno, pues creo que Gabriel y sus compañeras y compañeros tendrán que tener el talento y la habilidad para llegar a acuerdos. En política se llega a acuerdos con los que piensan diferente, no con los que piensan igual que tú. Ahí no tiene ningún mérito el acuerdo. Y creo que lo que han conseguido en esta campaña, que es, bueno, pues representar una voluntad enormemente diversa, enormemente plural de la ciudadanía chilena, tendrá que implicar que buscarán acuerdos en última instancia, pues para hacer realidad un programa que es a un tiempo ambicioso, pero al mismo tiempo enormemente básico, porque son cuestiones de sentido común lo que está planteando el programa de Apruebo Dignidad. Sí. ¿Es un buen socio el Partido Socialista? ¿Se puede hacer alianza y gobernar con el Partido Socialista? No solo llegar a acuerdos tácticos para un par de votaciones en un par de proyectos que te interesen como sector político, sino que ¿tú crees que sería lógico ver al Partido Socialista chileno siendo gobierno con Apruebo Dignidad? ¿Qué te dice también la propia experiencia? No me corresponde a mí hacer quinielas ni imaginar escenarios de algo que corresponde a las organizaciones políticas chilenas y en este caso al presidente electo definir la estrategia de alianzas. En nuestra experiencia de gobierno, Unidas Podemos está gobernando con un partido muy distinto de Unidas Podemos, muy diferente, con enormes diferencias ideológicas y diferencias programáticas. Pero en nuestro caso, ese acuerdo de los distintos, con dinámicas conflictivas, también dentro del gobierno, la democracia sin conflicto no es democracia, ha permitido avances programáticos interesantes. Pero esta es la historia de España. La historia de Chile la tendrán que escribir los chilenos y las chilenas. La correlación es completamente distinta. Creo que Gabriel tiene una legitimidad enorme, después además de superar contra todo pronóstico por más de 12 puntos al candidato de la ultraderecha, y creo que hay un contrato con el país que ninguna fuerza política debería poner en cuestión, que es cumplir el programa con el que se ha presentado Apruebo Dignidad a las elecciones. Antes de volver a Apruebo Dignidad, de las dificultades además que tú crees que se van a enfrentar a futuro, quería preguntarte otra cosa ya que la mencionabas. ¿Cómo pensabas tú, cómo te imaginabas tú y qué preocupación te generaba el que José Antonio Kast llegara a ganar la elección? ¿Cómo te imaginabas ese gobierno y qué pensabas que podía significar? Yo creo que Kast se ubica en una corriente internacional de ultraderecha, donde podemos ver a Donald Trump, a Bolsonaro en Brasil, a Vox en España, incluso otras fuerzas políticas europeas como Salvini, y en algunos países
gobiernan, como en Europa, como en Hungría o como en Polonia. Creo que es enormemente peligroso y creo que la mayor amenaza contra la democracia en estos momentos es la ultraderecha, una ultraderecha que ha tenido una capacidad de vampirización de la derecha tradicional sin precedentes en Chile y en otros muchos países. Una ultraderecha, digamos que han sido capaces de normalizar el bulo y la mentira a través de la guerra en las redes sociales, que es algo que hace muchísimo daño a los mínimos que cualquier sistema democrático tiene que asumir. Y esto era un desafío para Pruebo Dignidad. Yo creo que inicialmente los compañeros pensaban que la pregunta iba a ser nuevo o viejo, que esto iba a ser una competición con el candidato de Piñera. Tener que competir con una ultraderecha muy bien financiada y, digamos, con mucha incorrección a la hora de despreciar normas fundamentales de la democracia, revelaba que el desafío era enorme y creo que eso hace todavía más meritoria la victoria. Lo que ha hecho la ultraderecha chilena en las redes sociales no les ha servido para movilizar electoralmente, pero sí para condicionar una conversación en una dirección muy complicada para los demócratas. Yo voy a volver a las dificultades de Apruebo Dignidad, pero antes no quiero olvidarme lo siguiente. ¿Vienes al cambio de mando? ¿Dónde tú me lleves, Mónica? Ya, pero viene, entonces viene y quiero saber, pero cuéntanos un poco, porque acá estamos súper también expectantes de quienes vienen de todas partes del mundo. Entonces quiero saber si ya manejas, por ejemplo, si tú vienes, no sé, si viene Pedro Sánchez, si viene el rey, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Porque igual son símbolos políticos también. Por ejemplo, si se tratara de una dictadura, obviamente no viene nadie y se da una señal política de que no están dispuestos a avalar aquello. Entonces quiero saber qué crees que va a pasar, quiénes creen que van a venir y si tú vienes o no. Es tradición. Yo ya no soy nadie, soy una figura fuera de la política. Me encantaría ir, pero como sospecho que va a ir la ministra de Igualdad, que es mi compañera, y tenemos 3 niños, pues yo me quedaré con los 3 niños y será pues la ministra de Igualdad la que esté ahí, que es a la que le corresponde estar. En lo que se refiere a la representación tradicional del Estado español en la toma de posesión de presidentes latinoamericanos, históricamente esto le correspondía al príncipe de Asturias y ahora le corresponde al rey de España. Y yo creo que sería inimaginable que no estuviera el jefe del Estado representando al Estado español. Lo dice un republicano, pero un republicano que entiende que los símbolos del Estado son los símbolos del Estado. Pues calculo, quizá me equivoque, que estarán el jefe del Estado, que estará lógicamente el ministro de Exteriores y seguramente estará también la ministra de Igualdad, que conoce además muy bien Chile y tiene una relación de afecto con muchos de los compañeros y compañeras que ahora les toca asumir responsabilidades de gobierno, y no sé quién más estará. Desde luego, representantes de muchísimas organizaciones de la izquierda que están lógicamente emocionados y esperanzados con lo que está ocurriendo en Chile y con el hecho de que Chile se haya vuelto, pues otra vez haya vuelto a ser una referencia del progresismo y de la justicia social. ¿El mundo está mirando a Chile, Pablo? No lo dudes, Mónica, no lo dudes. No te puedes imaginar lo que representa. O sea, Chile, por desgracia, para la gente progresista en todo el mundo, Chile se identificaba con la experiencia de los 1000 días de Allende, una experiencia democrática que es truncada por un golpe de Estado, por una dictadura, con el apoyo de los Estados Unidos, y que de alguna manera era un fracaso de la democracia. Era un recordatorio de la democracia nos funciona a la derecha siempre que gane alguien que no vaya a cambiar demasiadas cosas. Si en la democracia pueden ganar los que quieren cambiar las cosas de verdad, entonces damos un golpe de Estado. Eso era enormemente triste, era dramático. Por eso creo que ha habido mucha gente que ha querido recordar las palabras de Salvador Allende, y fue muy hermoso escuchar a Boric con su voz repetir lo que dijo Salvador Allende después de su victoria electoral. Que a día de hoy en Chile de alguna forma gobiernen los que históricamente han estado excluidos del poder y del Estado en las últimas décadas,
es enormemente hermoso, pero también plantea muchos desafíos. Ahora a las compañeras y los compañeros les toca gobernar, les toca navegar contradicciones, les toca manejar una correlación de fuerzas muy difícil y demostrar que están a la altura de las expectativas. Yo intuyo que lo van a conseguir. Ahora, no quisiera dejar de mencionar que también hubo una recuperación de la democracia después de la dictadura, que fue también tremendamente importante. Esos 30 años que han sido muy criticados también, después fueron durante la segunda vuelta también bastante revalorizados por muchos sectores, incluso por el propio Gabriel Boric, que destacó al recibir el apoyo del expresidente Lagos, de Michelle Bachelet. También de alguna manera se revalorizó lo que fue la recuperación de la democracia y los avances y también los pendientes de esos años. Pero pensando en el futuro, Pablo, quiero preguntarte cuáles crees tú que van a ser las principales dificultades de un gobierno, bueno, por de pronto ya mencionas lo del Parlamento, porque además se generan muchas expectativas. Y cuando se generan expectativas también eso es complejo, las lunas de miel entre el futuro gobernante y los ciudadanos también tienen una duración corta. Y la pregunta es, ¿qué dificultades crees tú que va a enfrentar Gabriel Boric? Una primera reflexión, lo verdaderamente difícil es estar en la oposición. Todavía es más difícil estar en la cárcel, pero es enormemente difícil que la correlación de fuerzas impida que determinadas ideas puedan estar representadas en un gobierno. Entonces es verdad que los compañeros y compañeras van a tener una situación enormemente dificultosa, como cualquier persona de izquierdas cuando está en un gobierno. Pero son muy buenos y muy buenas y lo han demostrado y creo que tienen no solamente el mejor diagnóstico, sino que tienen en su cabeza buena parte de las claves y además creo que entienden que es imprescindible apoyarse en los movimientos populares. Un gobierno solo no puede. Ese impulso constituyente que los chilenos y las chilenas han ganado en la calle, porque la convención constituyente es un resultado de una movilización expresada en la calle, tiene que servir también de apoyo a un gobierno que no puede ser presionado solamente por las élites económicas, que seguramente va a tener la necesidad de ser respaldado por los movimientos populares organizados para defender el programa de su gobierno, que es un programa de país. Y creo que el impulso constituyente de la Convención Constitucional puede acompañar al gobierno para que puedan llevar a cabo su programa y cumplir el nuevo contrato social en Chile. ¿Cómo ves que queda conformado, ya que vamos terminando, el panorama en América Latina, este nuevo mapa? Bueno, van a venir más elecciones el próximo año, de hecho tenemos la de Brasil, por ejemplo, y elecciones regionales también, no vamos a contar todas las que hay, pero ¿cómo ves hoy día que se va reconfigurando este panorama político en América Latina? Creo que frente al miedo y la amenaza contra la democracia que representaba el gobierno de Donald Trump, o el gobierno de Bolsonaro, o lo que representó el golpe de Estado contra el gobierno del MAS en Bolivia, creo que se está reforzando la esperanza. Lo que representa López Obrador en México, lo que va a representar Lula en Brasil, lo que está representando Alberto Fernández en Argentina, lo que representa Lucho Arce en Bolivia, lo que va a representar ahora Gabriel Boric en Chile, creo que es una enorme esperanza de democratización en América Latina y, digamos, de una eficiencia económica asociada a la justicia social. Durante muchos años nos han dicho que eficiencia económica y justicia social van por caminos diferentes. Pues mire usted, no. Las cifras tienen que ser con las personas dentro. Y hablar de eficacia económica es hablar de estado del bienestar, es hablar de servicios públicos, es hablar de un sistema de pensiones dignas y creo que ese impulso, que se sumen más países, que ahora se sume Chile, que se vaya a sumar Colombia con Petro, que se vaya a sumar Brasil con Lula, creo que es una buena noticia, no solamente para las izquierdas, sino para los demócratas de todo el mundo. Sí, bueno, y al contrario también, querer cumplir con derechos sociales, si no logras manejar bien la economía y si no logras crecimiento, también es complejo. Tienes que ser capaz de administrar. No hay contradicción en las sociedades de economía de mercado. El beneficio empresarial se fundamenta en el consumo. Y para que haya niveles de consumo que hagan que la economía de mercado funcione, hacen falta buenos salarios y hace falta pues, que haya más sectores de la población con capacidad para consumir. Es una lección neokeynesiana muy básica que la pandemia ha vuelto a poner encima de la mesa. Yo he sido miembro de un gobierno europeo. En Europa se decía hasta hace poco tiempo que, digamos, que hubiera deuda respaldada por el Banco Central Europeo, que pudiera haber ciertos niveles de endeudamiento y un papel emprendedor del Estado, era poco menos que una herejía. Y sin embargo ahora
pues todos los países europeos han reconocido que hacen falta estados emprendedores y que hace falta la intervención de lo público. Para cerrar, me llamó la atención que dentro de los movimientos que mencionaste como progresistas, más allá de la opinión que distintas personas pueden tener sobre uno y otro, que tú los calificaste así, no nombraste a Pedro Castillo en Perú, y no sé si es por las posiciones bien retrógradas que tuvo en algún minuto respecto de homosexuales, respecto de mujeres, o sea, lo más suave que dijo respecto a las mujeres que se quedaran en la casa, o sea, lo más suave, digamos, y tengo hartas más para atrás que le vimos. Entonces, no sé si es por eso que no lo nombraste. No, creo que lo que está ocurriendo en Perú es enormemente esperanzador, lógicamente con sus propias características. En el caso nuestro, la opción de Verónica Mendoza y su formación política siempre fue nuestra referencia, pero creo que han sido enormemente inteligentes a la hora de aliarse con Pedro Castillo, y creo que Pedro Castillo, con el que pues, lógicamente no estaré de acuerdo en algunas cosas, pero ¿quién soy yo para estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Creo que encabeza un gobierno que puede hacer cosas muy importantes y que se ha rodeado también de algunas mujeres feministas que seguramente le harán entender algunas cosas. Ojalá que le hagan entender varias respecto a las mujeres y de la diversidad sexual y tantas otras más. Pablo, quiero agradecerte muchísimo esta entrevista exclusiva con CNN Chile. Sé que no has dado entrevistas en meses, así es que te agradezco muchísimo la deferencia con CNN Chile y con Conexión Global, nuestro programa. Bueno, los chilenos y las chilenas nos habéis emocionado tanto y nos habéis hecho tan felices en las últimas horas que bueno, yo creo que merecía la pena hacer una excepción. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias al programa por esta oportunidad. Un honor y un orgullo estar con vosotras y vosotros. Muchísimas gracias. Ya nos veremos probablemente presencialmente acá en Chile. Muchas gracias. Ojalá.